Bueno, a ver la convocatoria del último vivo. Buenas tardes a todos. Hoy estamos con la parte B de la charla que tuvimos ayer con la hepatóloga, donde vamos a estar tocando un poquito de todas las patologías, como hablábamos ayer con Inés Alonso. Lo primero que hay que tratar es el peso en el hígado graso. Así que bueno, vamos a estar hablando de alimentación en dislipemias, en hipertensión. Así que atentos porque esta alimentación no es pura y exclusivamente para el hígado graso, sino que vamos a estar tocando varias patologías. Para eso estoy esperando que entre mi colega amiga. Gracias a todos por estar. Hoy es el último vivo, así que, bueno, nada, me generan varias cosas. Por un lado, me parece que fue un ciclo muy, muy lindo, muy enriquecedor. Y por otro lado, tengo ganas de darle lugar a nuevas cosas. Así que, ojalá que... Julie, después te voy a mandar un mensajito a ver cómo andás. Sé que salió todo bien. Pilar, que estuvo ayer preguntando un montón. Raúl. Ahí entró Clary. Bueno, si esta charla les parece interesante, va a quedar grabada, así que la pueden compartir para todos aquellos que no se pudieron conectar. A ver, Clary. ¿Sabes qué? Creo, Clary, que si te conectaste desde la computadora, no va. Tiene que ser sí o sí desde el celular, porque no me permite unirte. Me pasó lo mismo con el gastroenterólogo la otra vuelta. Hola, Adri. Dolo, avisale a Clary que se conecte desde el celular, por favor, porque no la podemos hacer ingresar. Bueno, gracias a todos por estar acá. Como les decía, hoy vamos a estar tocando pura y exclusivamente alimentación en diversas... Ahí está Clary, a ver si la podemos unir ahora. Ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos. No me imaginé Hola. que te conectaste desde la compu. Sí, desde la Ah, compu. yo no me avivé de avisarte. No, la otra vez que di charla lo hice desde el celu, pero dije, Ah, bueno, ya que tenía la compu, intento desde la listo. compu. No te Pero lo permite. Entonces cuando te quiero invitar pone que no no, puedo. Nada, acá claro, sí, sí, sí. estaba. Te escuché justo ¿Cómo cuando lo andas, dijiste. Clary? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por ¿Todo suerte. bien? Bien, ahí están entrando a Bueno, poquito mis pacientitos que los invité a muy todos bien. exclusivamente para que puedan aprovechar esto, porque bueno, ayer estuvimos con la hepatóloga y hablamos del Sí, hígado en sí, dónde está situado, su composición, perfecto. todas las patologías del hígado, pero no tocamos la alimentación. Así Perfecto. que la idea hoy es puntualmente, pura y exclusivamente hablar de la alimentación. Tenemos que decir que no es específicamente del hígado graso, ¿no? Porque vamos a estar tocando... No, no, obvio. Son pautas que sirven para la alimentación en general, para la alimentación saludable en general, pero bueno, traté de basarme más que nada en la evidencia, lo último, sobre hígado graso, para también desmitificar ciertas cuestiones que quizás están muy arraigadas y bueno, Pero bueno, actualizar un son pautas en poquito. general que nos van a servir a todos, porque bueno, Sí. como decía ayer la hepatóloga, generalmente cuando aparece hígado graso tiene que ver con el síndrome metabólico. Exactamente, bueno, Entonces, yo esto lo voy a explicar también como para refrescar un poco lo que habló la patóloga, que estuvo buenísimo, hoy lo escuché un ratito, súper bien. clara, porque quizás mucha gente no estuvo ayer y nada, como para generar un hilo conductor
y explicarlo de forma sencilla y encadenarlo con lo que es la alimentación. Bien. ¿Sí? Pero sí, lo que vos decís que en realidad está relacionado con lo que son las enfermedades metabólicas en general. La alimentación apunta a revertir todo lo que es la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, la dislipemia, que es la alteración de lípidos en sangre, más que nada eso. Bueno, pero por eso ¿Mm? digo que son pautas generales que nos van a venir bien a todos. Bueno, Exactamente. ¿querés contarnos un poco qué haces, a qué te Vale. dedicás, dónde nos conocemos? Bueno, ¿Para qué querido tenerte acá y que cierres mi ciclo? Tenías que estar. tantas vueltas que dimos, Sí, que te sí. di. Pero bueno, contás. Bueno, yo soy licenciada en nutrición como Maru, estudiamos juntas en la Facu, coincidimos en varias materias desde el CBC. Soy nutricionista de planta del Policlínico Bancario, hago más que nada lo que es internación y también hago consultorio, ¿sí? En un centro médico y también hago consultorio particular y tengo un emprendimiento de viandas. Bien variado el tema. Bien, bien, bien. Eh, Lo de las viandas siempre es mi salvataje. Cualquier sí, cosa de sí. viandas yo A mí pago. Maru me manda siempre pacientes para Bien, viandas. bien. Y ahí le mandamos a Dolo también. Bueno, bien. A Bueno, ver, ¿querés que arranquemos? sí, repuntando un poquito lo que hablábamos ayer, me parece que estaría bueno que refrescáramos las funciones del hígado, si te parece. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, el hígado es un órgano, ¿sí? Calculo que todos sabemos, que se encuentra a nivel de la cavidad abdominal, a nivel derecho, y tiene múltiples funciones. Por eso la alteración de su funcionamiento va a generar una alteración en el estado de salud, porque interviene en el metabolismo de los nutrientes, hidrato, proteína, grasa, interviene en todo lo que es el proceso digestivo, interviene en la síntesis de sales biliares, en el almacenamiento de vitamina B12, de glucógeno, en el almacenamiento también de nutrientes, de magnesio, zinc, y también en la detoxificación de todo lo que son las sustancias tóxicas, ¿sí? Del alcohol, de fármacos. Entonces una alteración del funcionamiento va a repercutir directamente en el estado de salud del individuo. Bien, bien. Bien. ¿Qué significa hígado graso? ¿Sí? ¿Qué es la esteatosis hepática? Probablemente a vos también te pase que llega mucho paciente a consultorio preocupado con la eco abdominal y que en el Que informe dice generalmente son esteatosis. hallazgos, bueno, era lo que hablábamos ayer, que generalmente son Sí, hallazgos, ¿no? Que no es sí, que la persona viene específicamente a consultarnos nosotras Nutris por tener hígado graso, sino que generalmente se pone a hacer una ecografía abdominal y exacto. el Con un ecólogo le examen de dice rutina le claro, indicaron una eco abdominal y vienen con esto de la esteatosis hepática. exacto. Bien, el hígado graso es la acumulación desmedida de grasa de triglicéridos a nivel del hepatocito, a nivel del hígado, ¿sí? El hepatocito es la célula hepática, entonces empieza a acumular triglicéridos en ese hígado. Obviamente esto a largo plazo va a repercutir en el adecuado funcionamiento. La esteatosis hepática se divide en esteatosis simple o esteatohepatitis no alcohólica. Siempre hablando del hígado graso no alcohólico, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Bien. La esteatosis simple es benigna y es reversible, se puede revertir, ¿sí? Mientras que si evoluciona puede generar una esteatohepatitis no alcohólica, que, bueno, ya es más complicado porque no solo cursa con esta acumulación de triglicéridos a nivel del tejido hepático, sino también cursa con inflamación, ¿sí? Se genera un estado inflamatorio. Y puede o no haber fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? Estas lesiones que se van generando en el hígado generan tejido cicatrizal, ¿sí? Es decir, el tejido normal del hígado es reemplazado por tejido fibrótico, ¿sí? Por este tejido de tipo cicatrizal. Entonces, bueno, esto va alterando el adecuado funcionamiento porque no es normal que este tejido esté presente a nivel hepático. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bien. Decime. No. ¿Me querés decir Quería, algo? bueno, aclarar entonces acá con esto que tenemos el diagnóstico puntualmente con lo que es la ecografía. Y por ejemplo, yo te pregunto, porque esto puede ser una pregunta común, ¿no? Si yo tengo triglicéridos altos en sangre, ¿significa que yo tengo hígado graso? No siempre, ¿sí? Es más, muchas esteatosis cursan, ni siquiera se puede alterar las transaminasas, que son las enzimas
que me hablan del funcionamiento hepático. Quizás viene un paciente con un laboratorio súper normal, con transaminasas normales, que es eso que figura GPT y TGO en el laboratorio, y por ahí se hace una ecografía abdominal de control y te figura, nada, parece que tenés hígado graso, sí, que tenés esteatosis hepática, distintos grados, ¿no? Bien. Bien. Bueno, Entonces, después, ya... perdón, Sí. si querías seguir. No, decime. Decime. No, que ya definimos entonces que el hígado graso se divide en esteatosis simple, que es reversible, y después tenemos la esteatohepatitis no alcohólica, que es más grave y cursa con inflamación. Y si continúa progresando, puede generar una cirrosis y una falla hepática. ¿Sí? Bien. Algo importante, Maru. Para diagnosticar el hígado graso no alcohólico es necesario que el paciente tenga un consumo de alcohol en la mujer inferior a 20 gramos día. Y en el hombre inferior a 30 gramos de alcohol día. Sí, hablemos de la porción para darnos, para que el bien, más o menos una idea. Para poder sacar los gramos de alcohol consumidos por día, se necesita multiplicar el volumen que se consume, ¿sí?, por la graduación de aquel alcohol, o sea, de aquella bebida alcohólica, por 0,8 dividido 100. Si es un cálculo, obviamente que, a ver, más o menos uno sabe si tiene un consumo excesivo de alcohol o no. Pero bueno, para el diagnóstico puntual de hígado graso no alcohólico es necesario descartar que existe un consumo elevado de alcohol en la persona, diario. Bueno, bien, ayer también Inés lo que decía era que, a ver, generalmente cuando vemos en sí la integridad del paciente y vemos un paciente con un abdomen prominente y determinados valores en laboratorio alterados, podemos inferir que hay un hígado graso, como también hay gente que genéticamente puede tener un hígado graso y estar en peso, ¿sí? Exactamente, sí, por la genética influye un montón. Tenés pacientes súper delgados, así como lo ves en las dislipemias, ¿no? ¿Cuántos pacientes llegan al laboratorio con el colesterol súper alto y el peso está súper normal? Y quizás se alimentan bien y es pura y exclusivamente genético, ¿sí? Entonces digo, cuando nosotros llega este paciente, además ya tiene la ecografía, sabemos que tiene hígado graso y tiene un montón de otros valores alterados, como por ahí la glucemia, un poquito, bueno, tiene hipertensión, dislipemia. Entonces nosotras en el consultorio, ¿qué empezamos a abordar para ayudar a este hígado y que empiece a volver a su normalidad? Bien. Los factores de riesgo para que predisponen a contraer hígado graso son, como vos dijiste, la obesidad central, ¿sí? La panza, o sea, la grasa depositada a nivel de abdomen, la dislipemia, que es la alteración tiene en cuenta la alteración de triglicéridos mayor a 150 y las concentraciones bajas de HDL, que es ese colesterol llamado colesterol bueno, y la alteración de la glucosa en sangre. Estos tres factores son están generalmente presentes en aquellos pacientes que tienen hígado graso. ¿Está bien? Entonces, el abordaje, como vos me decías, el abordaje nutricional va a ir apuntado a tratar estas tres comorbilidades, ¿sí? Estas tres complicaciones. Bien. O sea, atacando esas tres cosas, yo estoy ayudando a mi hígado. Exactamente. Está bueno que dejemos en claro eso, ¿no? Como que no hay una alimentación puntualmente para el hígado graso, sino que lo que se trabajan son estos otros parámetros alterados. Exacto. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno, como para dar algunas pautas generales de alimentación. Dale. ¿Qué querés arrancar? Yo, el primer lineamiento, lo último, lo que hice hace hincapié en el descenso de peso, que es fundamental para tratar todas estas comorbilidades, ¿sí? Para tratar no solo la diabetes, sino también, bueno, la hipertensión, que muchos pacientes también son hipertensos, y la dislipemia. Bien. El descenso de peso es fundamental. Pero ojo, no tiene que no tiene que ser abrupto, claro. Tiene que estar acompañado de un plan. Tiene que tener una nutria atrás, ¿sí? Porque el descenso de peso de más de 1,5 kilos por semana
puede generar falla hepática. Y decimos, bueno, 1,5 kilos por semana. Sí, pero los pacientes con mucho sobrepeso, al principio se entusiasman, si hacen una dieta sola, generalmente esas dietas son sumamente restrictivas y Sí, pierden 1,5 kilos por día. Es sí. fácil perder 1,5 kilos por día, ¿sí? Entonces, bueno, en primer lugar, que sea acompañado por un licenciado y planificado este plan por un licenciado en nutrición, ¿m? Sí, bien, para que Por los un descensos profesional. sean progresivos. Exacto, progresivos y que también que sean sostenibles en tiempo, ¿no? Sí, obvio. Porque un Sí, plan que la no se educación adapta al paciente, alimentaria, la educación alimentaria, básicamente. exacto, Lo que trabajamos exactamente. nosotras dos, que sabemos que hay un montón de profesionales que no lo trabajan y que trabajan planes más bien restrictivos con soluciones más a corto plazo, que Sí, e sabemos que no son las insostenibles en sostenibles en tiempo. el tiempo, sí. Exacto, sí, 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 Es lo que hay obvio. para todos los gustos. Y bueno, pero también el problema es que generalmente los pacientes buscan eso. Entonces Sí. está en uno en trabajar y en promover Ujú. en que el paciente tome conciencia de esto y que la magia no existe Sí. y nada, a ver, Bueno, si no hay educación, generalmente, sí, generalmente son pacientes que ya vienen de varios de estos tratamientos rápidos y con rápido ascenso de peso también, entonces vienen a sí, buscar también algo diferente. Como también tenés el otro, el que vos te presentás con todas las pautas de una educación alimentaria y te miran como diciendo, ah, esto, y esto sí, ya lo sé. esto es lo que yo trabajo, si estás buscando otra cosa, tenés la puerta. Yo ya estoy así directa, no me hago mucho problema ya, ¿entendés? Pero sí, pero generalmente a mí ya me pasa que ya vienen con haber probado todo Sí, este tipo sí, de obvio, tratamientos, entonces obvio. entienden que esa no es la fórmula. Sí, 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 es real eso. Bueno, Pero bueno, entonces, descensos entonces, de peso descenso de lejos de peso. progresivos. Sí, la guía CESPEN, ¿sí? Que es la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, lo que Ujú. nos dicen, la evidencia lo que demuestra es que un descenso de peso de entre un 7 y un 10% puede ayudar mucho en aquellos pacientes con hígado graso. Bien, Y el descenso en pacientes que ya tienen fibrosis debe ser un poco mayor, debe ser mayor al 10% para ok. empezar a notar cambios Ujú. en este hígado, ¿sí? Bien, bien. Eh, bien, después, a ver, vamos a hablar de pautas alimentarias, si te Ujú. parece, Bien. ¿sí? Pautas Bueno, alimentarias generales que nos van a ayudar a la glucemia, a la al dislipemia. sobrepeso, a la dislipemia, a todo eso. Bien. Primero, tratar de controlar todo lo que son los hidratos de carbono simples, ¿sí? ¿Dónde están estos alimentos? Facturas, tortas, golosinas, galletitas dulces, helado, todo lo que el paciente diría lo más rico. Sí, bueno, sí, Sí. nosotros también somos seres humanos y es lo más rico, pero generalmente el problema del exceso en el consumo de estos alimentos es que estimula la síntesis de triglicéridos y exacerbarían el cuadro. Ujú. ¿Por qué? Porque tienen generalmente mucha sacarosa, que es azúcar de mesa, y en otros casos los alimentos industrializados tienen lo que es jarabe de maíz alta fructosa, Sí. ¿sí? Que es un endulzante también que utiliza mucho la industria y que el excesivo consumo genera insulinoresistencia, ¿sí? Y también agrava, nada, estimula también la síntesis de triglicéridos, agravando la esteatosis. Bien, ok, ¿Mm? bien. Bien. Después, bueno, tratar de evitar el excesivo consumo de lo que son los azúcares, las harinas refinadas, las harinas blancas, Bien, tratar de reemplazar siempre que se pueda por harinas integrales, bien, ¿sí? Con mayor contenido de fibra. Intentar incrementar el consumo de todo lo que son los granos enteros, las legumbres, ¿sí? Las semillas. bien, ¿Mm? Las semillas estaría bueno que se incorporen más, por ejemplo, semillas de chía y de lino, que son fuente de ácidos grasos omega 3, bien. ¿sí? El omega 3 tiene múltiples beneficios a nivel del cuerpo, ¿sí? Entre ellos, bueno, ayuda a reducir las concentraciones de triglicéridos, de LDL, que es el colesterol malo, Ujú. también tiene efectos antiinflamatorios, antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Previene Bien, todo lo que son las trombosis.
Ujú. Eh, ¿Qué más? Después, elevar el consumo de pescado, Bien. O sea que que en líneas también, generales lo que estás queriendo decir es que tenemos que intentar dejar un poco de lado los omega 6 que son proinflamatorios, que son aquellos que la población exacto, utiliza en mayor todo el cantidad. tiempo. El A aceite de ver, maní, no sobre sé si dejar de lado, sino tratar de consumir un poco menos aumentar. omega 6 y aumentar el consumo de alimentos fuentes de omega 3. Bien. Vamos a explicarles un poco, a ver, por ejemplo, el omega 6 se encuentra en el aceite de girasol, por decir, tiene Ujú, mayor concentración de omega 6. Y ujú. el omega 3 se encuentra en estas, por ejemplo, la semilla de lino, de chía, en relación a los alimentos de origen animal se encuentra en el pescado, por ejemplo, en todos los pescados grasos, ¿sí? Ujú. Atún, caballa, salmón, a veces, ya ahora no, ya no Sí, sé si recomendar tanto salmón, el jurel, no sé, gatuso, ese tipo de pescados más que nada. sí, Pero sí, lo que decía Maru, reducir el consumo de omega 6 e incrementar omega 3. bien. ¿Mm? Al igual que el 9 también, ¿no? El de oliva. También, Bien. exacto, también incrementar el consumo de ácidos grasos monoinsaturados, como el Ujú. aceite de oliva, también se encuentran las aceitunas, Bien. ¿sí? Capaz. Porque también ayudan en la palta, ayudan a reducir el LDL, Bien. es Bien, el perfecto. colesterol malo. Bien. ¿Qué pasa con este pilar tan importante que es la actividad física, ¿no? Porque no pasa Uy, solamente por la alimentación, exacto. sino que Exactamente, justo eso me olvidé de nombrarlo antes, que en realidad esta pérdida, este descenso de peso, lo que dice la evidencia, es que este descenso que explicaba del 7 al 10% ujú, para, bueno, revertir un poco lo que es la esteatosis, debe ser acompañado sí o sí por la actividad física. ujú. Es Bien, fundamental la actividad física para notar mejoras. bien. Y después eso que explicabas vos, que había nombrado la doctora ayer, la hepatóloga, ¿cómo se dice? Ay, me olvidé ahora. Ahí. ¿Qué? De las personas que no sufren síndrome Eso, metabólico. sobrepeso. Exacto. Sí. Que en los pacientes que no tienen sobrepeso y que es más que nada genético, esta esteatosis es de tipo genética, la actividad física es fundamental para reducir lo que es la insulinoresistencia, ¿sí? Y prevenir el síndrome metabólico. Bien. Aumentar el HDL Sí, y demás. exactamente. Bien, perfecto. Y después, si tenemos además pacientes que cursan con una hipertensión arterial, también Sí, debe aumentar el consumo del sodio. eh, exacto. Es súper bien, importante eso, reducir la ingesta de sodio, evitar lo que son, a ver, muchas veces el paciente se preocupa demasiado por la sal, ¿sí? ujú, Y no tiene en cuenta todos los alimentos industrializados que ya de por sí tienen una elevada cantidad de sí, sal, entonces terminan consumiendo, se privan de consumir quizás un poquito de sal en la comida, claro. pero lo están consumiendo a partir de este tipo de alimentos. Sí, bueno, porque la industria Fiambres, utiliza embutidos, mucho el sodio para como conservar, conservante. entonces, bueno, Exacto. sí, 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 sí. sí. No, y también, a ver, hay una realidad. El argentino es un gran consumidor de fiambres, de embutidos, los adolescentes mucho consumo de snacks, y todo Claro, eso tiene muchísimo contenido de sodio. sí, sodio, Entonces, todo. exacto, grasas y sodio, todo, grasas malas. Bien. ¿Mm? Eh, Y también en el caso de que estuviéramos en hígado graso, también tenemos que fomentar el consumo del alcohol, ¿no? No es, digamos que no estamos hablando de un hígado graso alcohólico, ¿no? Pero en sí, sí, ocasionalmente uno consume alcohol. Bueno, esto también podría atribuir entonces, además de la sí, alimentación, sí. porque hay veces que dicen, bueno, es líquido. No, bueno, sí, es líquido que fomenta. No, o vienen con ese concepto instalado de que una copita de vino no hace nada, ¿no? Claro, Y a ver, lo que te dice la evidencia es que en realidad el consumo de alcohol, aunque sea moderadamente, en el paciente con esteatosis hepática no alcohólica, no va a generar ningún tipo de beneficio. Entonces, si se puede evitar, mejor, ¿sí? A ver, bien. Sí, sí, bueno, yo todo con sinceramente el no. equilibrio, ¿no? Así como dijimos de trabajar un poco sobre los hábitos, creo yo que, bueno, no sé, hablemos de una persona de nuestra edad,
no le vas a sacar a los 30 y pico años el alcohol, porque tiene toda una vida por No, delante, pero sí obvio. entender en qué La cantidades, en qué moderación, momentos, claro, exacto. elegirlo y que no sea un hábito, sino realmente tratar de encontrar el disfrute de esto, porque hay veces que uno ya Ni hablar. come las cosas sin ni siquiera registrar, esto es muy común también en nuestros pacientes. Exacto. Sí, sí, obvio. Y de nuestra edad, Manu, y de todas las edades, porque somos todos Sí, seres sociales. sí, Lo sí, sí. mismo que, a ver, yo les estoy diciendo que tenemos que tratar de evitar lo que son los azúcares simples, las golosinas, todas las cosas ricas. Obvio, vas a un cumpleaños, que ahora, bueno, no se puede, pero en la Sí, vida normal, y una porción de torta la vas a comer. El tema no es comerte una torta entera, ni merendar todos los días torta. claro, obvio. Ningún extremo es bueno. Hay que buscar más los grises, porque de esta forma se puede sostener un Ujú, plan de alimentación saludable. Si ujú. nunca comemos nada que no es tan saludable, nunca tomamos Sí, alcohol, obvio. al mes Estamos tan estamos restringidos. podridos. Sí, Claro, obvio. Y ahí se pierden todos los conceptos. Sí, obvio, ni tal hablar. cual, tal cual. Bueno, bien, creo que quedaron bastante claros los conceptos, igual después vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Bien, si este hígado entonces yo no le presto atención, no trabajo sobre mis pautas alimentarias, no realizo actividad física, no trabajo sobre todos estos parámetros de laboratorio, este Sí. hígado entonces va a pasar Continúa a... lesionándose. Exacto. ¿Mm? Y Continúan generándose lesiones, continúa generándose este tejido cicatrizal que endurece al hígado y se puede generar una cirrosis, ¿sí? bien. ¿Y ahí qué La- hacemos? ¿Ahí qué hacemos? Bueno, la cirrosis no siempre, a ver, existen compensada y descompensada, ¿no? No siempre se presenta una alteración en el metabolismo, no en todo paciente cirrótico hay alteración en el metabolismo, Sí, eso lo pero hicimos. Sí, una gran proporción de pacientes sí, sí, lamentablemente. sí, sí. Sí. Entonces, a ver, ¿qué significa alteración metabólica? Por ejemplo, se puede generar una alteración en el metabolismo de lo que son, se genera una alteración en el metabolismo de lo que son los nutrientes en sí. No se puede aprovechar bien la glucosa, ¿sí? Como no se puede aprovechar bien la glucosa, hay mayor catabolismo proteico. ¿Qué significa? Ruptura de proteínas y ruptura de grasas, lipólisis. ¿Para qué? Para obtener sustrato para la síntesis de glucosa y poder Bien. tener energía. Ujú, Y a la larga, muchos pacientes que cursan con cirrosis, que tienen cirrosis, se genera desnutrición ujú, y sarcopenia. El ujú. típico paciente cirrótico tiende a tener las extremidades flacas, con mucha pérdida de masa muscular, Ujú. ¿sí? La sarcopenia es la pérdida de masa muscular y fuerza muscular, pero es típica. El cirrótico tiene estas características, extremidades bien delgadas, sin nada de músculo, panza, porque muchas veces cursa con complicaciones, entre ellos la citis, Sí. y ¿qué más? Bueno, nada, eso, que puede ser compensada sin síntomas la cirrosis o descompensada, con complicaciones que empiezan a aparecer. Bien, sí, ahí ¿Mm? tenemos que estar un poco más atentos en lo que es alimentario, hacer por ahí probablemente un registro de la carga proteica que el paciente esté haciendo, Sí, ayudarlo si necesitamos con algún suplemento. Bueno, esto es muy exacto. particular y habrá que evaluarlo y acá es donde tiene tanta importancia como en todas las patologías el trabajo interdisciplinario, donde nosotras podemos Mm, trabajar puntualmente con la hepatóloga o con el médico tratante y empezar sí, a obvio. trabajar un poco más en lo que es la alimentación y también esta alimentación con trabajos de fuerza, ¿no? Que el paciente que Obvio. probablemente venga de un historial de siempre estar haciendo aeróbico porque estaba gordo o verse la panza y decir tengo que salir a correr, a hacer bici, no, bueno, empezar también a estimular un poco el trabajo de fuerza porque, bueno, como vos decías, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular. Exacto, sí, sí, Bueno, sí. bien, Sí, el trabajo interdisciplinario es fundamental también para el abordaje previo. O sí. sea, acá es importante que el médico derive el paciente para no llegar, si bien, bueno, lamentablemente por las características de la cirrosis,
muchas veces es inevitable llegar a que el paciente llegue desnutrido, pero bueno, poder abordarlo y agarrarlo a tiempo y poder empezar a trabajar a tiempo, Sí. ¿sí? Y lo que hablábamos ayer, el seguimiento, Sí, es básico. obvio. Fundamental, sí, sí, Sí. sí, obvio. Y en relación a las calorías de este paciente cirrótico, está comprobado que en pacientes con normopeso no es necesario incrementar el requerimiento calórico, ¿tá? Mm, Aunque sea un paciente cirrótico, si está con normopeso en un paciente compensado, no es necesario incrementar el requerimiento calórico, el ok, requerimiento energético. bien. En cambio, en pacientes lo mismo que en pacientes con sobrepeso o obesidad, no hay Ok, evidencia de que elevar e incrementar el consumo de energético genere beneficios, bien, ¿tá? bien, bien. Mientras que en aquel desnutrido, sí, Ujú, ahí hay que meterse con todo, intervenir y ujú, elevar el consumo, el requerimiento entre un 35 y 40 calorías por kilo de peso y tratarlo y seguirlo de cerca. bien, 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 perfecto. Eh, Bien, Bien, ¿algo y más en que quieras cuanto, sí, aclarar? Ah, perdón, algo más no, lo que... de proteínas, Maru, Ah, sí, a ver. lo de proteínas también es importante. En pacientes con sarcopenia y desnutrición, el requerimiento está aumentado un poquito más, son Ujú. más o menos, bueno, por eso más que nada para Nutris, ¿no? Sí, uno para coma nosotros cinco también. gramos Ok, bien. pero 1,5 gramos por kilo de peso, Ujú. y que en pacientes con encefalopatía hepática, no sé si muchos de los pacientes que están participando, alguno tiene este problema, alguno tiene esteatosis o cirrosis, pero la encefalopatía hepática es una complicación de la cirrosis. Como el hígado no funciona bien, se altera su capacidad de detoxificación. Ujú. Entonces, para explicarlo fácil, aumentan estas sustancias tóxicas en sangre y repercuten a nivel del sistema nervioso. Ok. Y no hay que hacer restricción proteica, al Ujú. contrario, ¿sí? Ujú. Hay que incrementar el requerimiento proteico también. Bien, ¿M? bien, bien. Y después líquido y sodio, no sé si querés. Sí, obvio. Bueno, el sodio ya dijimos. ¿Qué querés hablar de los gramos o qué? Claro que en realidad en cirrosis, si bien hay que hacer prevención, no es necesaria la restricción tan significativa del consumo de sodio en Ujú. pacientes si no presentan ascitis Bien. en cirrosis. Ujú. Solo vas a hacer una restricción importante de 2000 miligramos día en aquellos con ascitis. Bien, ¿Sí? Y de bien, líquido solo en aquellos que ya tengan hiponatremia dilucional. ¿Qué quiere decir? Que la concentración de sodio baje mucho en sangre. Entonces ahí recién vas a hacer restricción de líquido. Si bien. no, no. Bien. Bueno, son todas cosas que ¿Mm? probablemente el paciente no ni se las entere porque las vamos a estar digitando todas nosotras con los parámetros Exacto. laboratorios. Pero Pero bueno, bueno, quizás que, tocando oído. que entiendan en todo lo que repercute, como para estar atentos. Hablamos de las proteínas, hablamos del sodio, hablamos del líquido, bueno, porque tiene que ver con que si el hígado Obvio. empieza a fallar el metabolismo y ahí tenemos que empezar a tocar otras cosas que no tenían que ver con las grasas, ¿no? Porque Exacto. uno Ni asocia, hablar. bueno, pero si yo vengo del hígado graso y estaba restringiendo la grasa, ¿qué me venís a hablar del agua y del sodio? Bueno, porque empiezan a aparecer este tipo de complicaciones donde Obvio. vamos a empezar a tocar otras cosas. Bien. Claro, y ahí está que el Eh, hígado interviene en absolutamente todo. Por sí, eso su funcionamiento adecuado es fundamental. bien. Bueno, creo yo que tocamos todo lo que teníamos planeado. Me parece que quedó bastante Sí, claro, pero vamos a ver si hay alguna que otra pregunta donde tengamos que aclarar algo. dale. A ver, si tengo hígado graso y me hago el bypass, ¿tengo más riesgo de poder llegar a algún tipo de desnutrición? Bueno, eso es más para mí. No, justamente Sí, ayer estábamos hablando con Inés. Inés es la hepatóloga del equipo. Bueno, justamente el bypass lo que va a hacer es revertir tu hígado graso. Y no te va a llevar a una tal desnutrición. cual. Capaz que lo enganchó tarde, pero estábamos hablando de desnutrición justamente cuando este hígado ya está cirrótico, no cuando tiene un hígado Exacto. graso grado 1, 2, 3, 4, no. Generalmente, Aparte con un adecuado seguimiento, tal cual, sí, tampoco. sí, no, así que queden Ustedes tienen un tranquilos porque seguimiento son... importante. Bien, preguntan, ¿el hipotiroidismo incide en tener hígado graso?
Para mí no. Mm, No, a ver, la verdad, no, directamente no. no, no tiene nada que ver el hipotiroidismo con el hígado No, graso. Puede que justamente tengas otros parámetros alterados, como la glucemia elevada, un poquito de colesterol y además seas hipotiroidea, pero el no, pero hipotiroidismo, no. la tiroides no tiene nada que ver con el hígado, así que eso no. No, no, no. Yo Bien, tuve acá, hígado graso. sí, ¿Puedo volver? sí, Sí, obvio, hay que ver también en qué estadio estás, sí, porque hay distintos estadios de hígado graso, sí. ¿sí? Pero sí, Y si realizás modificaciones en tu estilo de vida, en tu alimentación, como no estábamos debería hablando. volver, obvio. Pero No, sí, justamente ayer hablábamos esto, ¿no? De cuántos pacientes que solucionan el tema del hígado graso con el bypass y si tienen una sí. reganancia, lógicamente el hígado graso puede llegar a volver. Obvio, porque la pérdida de peso es la base de todo. Al perder peso, mejora. Lo Sí, mismo, a ver, con el bypass es lo mismo. La pérdida de peso significativa mejora la insulinoresistencia, la dislipemia, la hipertensión. bien. Yo Insulinoresistencia está estoy yendo, vinculada. Clary, estoy yendo más arriba a propósito para no perdernos Ah, todos los comentarios que teníamos mientras exponíamos y de dale. última para bajar, puedo bajar rápido. Espera, ¿para qué te digo? Es un tema fundamental, dicen por acá. A ver qué otra cosa preguntan. Insulina, es la misma. ¿Insulina resistencia tiene que ver con hígado graso? Te dejo responder Sí, ahí. obvio. Está súper relacionado. Ujú. Lo que es el síndrome metabólico, el síndrome metabólico es una alteración metabólica que tiene como una de las complicaciones que tiene es la aparición de hígado graso. Y la Ujú. alteración de la glucosa en sangre, la insulinoresistencia, forma parte del diagnóstico, es uno de los factores de riesgo que deben estar presentes para el diagnóstico de síndrome metabólico. No sé si se entendió. Sí, sí, se entendió. ¿Mm? Acá Ah. pregunta también, ella misma pregunta, ¿qué opinan de la dieta de Siri Vascos? No sé vos si entendés qué es. Siri con C, No, no. Siri Vascos. No sé. ¿Será algún Instagramer? No Ah, tengo puedo ser, idea. no tengo ni idea. ¿La No, carne no sé. hervida hace mal para el hígado graso? ¿Hay alimentos que se recomiendan no consumir? No, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es seleccionar aquellas carnes magras, más que nada por el contenido de grasa saturada, que tiende a aumentar el colesterol malo y incide directamente en lo que es la dislipemia en sí, las alteraciones de las grasas en general. Pero no es que el método de cocción, el único que yo no te recomendaría es la fritura. Claro. Pero después, Y mientras que sea un corte salteado. de carne, Sí. sí, mientras Bueno, que sea un corte de carne magro, no hay drama. bien, bien. Después, ahí lo corrigió, dice, perdón, ¿qué opinan de la dieta de Córdoba Nutrición? Yo te la debo, no tengo ni idea. Yo tampoco, no sé quién es. No, o sea, no sé cuáles son los fundamentos de Córdoba Nutrición para el hígado graso, la verdad. Bien, ¿las semillas dónde las ponemos? ¿En las ensaladas? Preguntan en Sí, la utilización de... yogures, ensaladas, no sé, en una leche con cereales, espolvoreadas arriba de una tostada con queso untable. ¿Se te ocurre Perfecto. alguna más? Sí, yo a veces hasta mismo se los digo que en el agua, como la chía y el Ah, lino tienen este poder gelificante, el la verdad que picante. yo a veces que les digo que pongan una cucharadita de chía en el agua y se lo Sí. Lo tomen. que sí es importante de eso, para que no se oxiden las grasas y pierda el beneficio, es que se triture en el momento, sí, y que se utilice en el mismo momento, Ujú. ¿sí? Para no perder las propiedades que tienen, Bien. ¿no? Sí, 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 perfecto. ¿El síndrome metabólico se revierte? Sí, vos pensás que el síndrome metabólico está dado por la obesidad en la grasa depositada en la panza, la hipertensión, las alteraciones de lípidos y de glucosa. Ujú. Entonces, si nosotros tratamos estas alteraciones, se puede revertir el síndrome metabólico. Perfecto. ¿Mm? ¿Cómo se detecta el hígado graso? ¿Solo por ecografía? Ahí la dejamos a la doctora, pero sí, Sí, yo creo que sí, 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 más que con eso nada vamos.
Sí, era lo que decía que sí. Después sé que se puede biopsiar, pero para ver el origen, Sí. pero Hablé la de verdad que eso es punciones médico. también, hablé de ¿De punciones, qué? pero sí, la ecografía en primer lugar, hablamos de la biopsia para ver el tema del grado Sí. y si hay cirrosis, y habló sino también de punciones directas acá, Ah, y esa se no lo evalúa escuché. también el tejido. Pero Bien, sí, bien. ¿Para qué sigo? En una ecografía abdominal me lo detectaron. ¿Debo restringir el consumo de chocolate? A veces como una barrita por día. bueno, a ver, el chocolate tiene hidratos de carbono simples, ¿sí? Tiene Ujú, azúcar. ujú. Entonces, el exceso, sí, te ayuda a aumentar la concentración de triglicéridos, lo que hablábamos siempre. Hay que Sí, ver habría que ver el cuánto. contexto de toda esta alimentación, ¿no? La alimentación Exacto, diaria, no yo solo el trato de chocolate. hacer, claro, de poder hacer una evaluación, porque por ahí te estás restringiendo justo el chocolatito, que es el que te da placer, y estás comiendo un montón de otras cosas que no serían las indicadas. Sí, es verdad eso. Bien, en el caso de cirrosis con hipertensión portal, ¿la restricción alimentaria es la misma o alguna otra indicación nutricional? No, es exactamente lo mismo. Lo que hay que contemplar ahí que si hay hipertensión portal ya es una cirrosis descompensada, ¿sí? Y como consecuencia de esta hipertensión hay más riesgo de varices esofágicas, de ascitis. Ujú, Entonces, bueno, deberíamos tener en cuenta cómo es tu estado nutricional para ver si es necesario incrementar el requerimiento energético y proteico, exacto. ¿sí? Sí. Proteico seguro que sí, restricción no hay que hacer de proteínas en ese No, caso. no, pero ¿Mm? bueno, acá en este caso puntual tiene que venir la indicación de la hepatóloga. Calculo que deben haber un montón de estudios más allá de una ecografía en este caso. Sí, seguro, Así que bueno, seguramente. acá tenemos que ver bien cómo da la albúmina, un montón de otros parámetros como para ir viendo qué otras modificaciones en el plan alimentario hay que hacer. Bien, semillas sin activar, ¿sirven igual nutricionalmente hablando? ¿Qué tema A las ver, semillas, no? ¿Cómo se vuelven locos con las semillas? No, no termina de quedar como claro, ¿no? la semilla sin activar cumple en función de fibra. Ujú. La fibra, el elevado consumo de fibra, bueno, justamente no hablé de la verdura y la fruta, ¿no? El Sí, consumo de obvio. verdura es fundamental también. Sí, sí, sí. Eh, son las estrellas de la alimentación, es súper necesario incrementar el consumo de fibra. Ujú. Y en cuanto a las semillas, el aporte de la semilla entera cumple función de fibra. Y la fibra es re importante para poder mantener la salud, ¿sí? Ujú. No solo para regular el tránsito intestinal, sino porque ayuda a reducir la absorción del colesterol. Sí, Entonces, al no molerla, estaría ayudándonos de esa forma, como fibra. Si la sí. molemos, activar, dijo igual, bueno, si la consumimos molida, utilizamos los ácidos grasos, ¿sí? Bien. Que tiene la semilla. Ujú. Sería este beneficio del omega 3. Y la Bien. activación, a ver, vos qué opinas, Maru, que sabés más de vegano. Es súper importante también para la utilización de sus nutrientes. Bueno, a ver, la realidad es que yo lo que les digo con la activación es que para mí es lo mismo que molerlas con otro proceso, porque justamente la Claro. activación lo que va a hacer es como ablandar la capita de la semilla y en algún punto nosotros podemos llegar al interior. Entonces son como dos procesos diferentes, Con el pero mismo bueno, beneficio. yo sigo pensando que si necesitamos el omega mejor es molerlo y accedemos más rápido, porque por más que yo la hidrate, tengo que morder una por una la semillita como para llegar Es más difícil. Entonces, preferiría siempre molerlas. Preguntan ahí puntualmente de qué semillas hablabas. Chía y lino, Bien, chilino. Bien, principalmente. bien. Y Eh, ojo, cuando compren los aceites que también tienen beneficio, el aceite de lino, por ejemplo, o el de chía, tengan en cuenta que los envases deben ser oscuros, porque si no también se puede generar oxidación de ese ácido graso. bien. Entonces, ojo donde compramos este tipo de alimentos. Sí, tienen que estar también, los tienen que guardar en un lugar oscuro. Bueno, hay Eso como también. determinar. En la heladera pueden ir muy bien estos aceites. Ah, mira. Bueno, ahí ya yo ya leo Satiel y me genera odio, así que te voy a dejar a vos para que contestes esta pregunta. Bueno, a que no, no, el Satiel no ayuda a nada.
no ayuda a nada. La otra vez me vino una paciente que hacía como 3 meses que no venía, indignada. Me dijo, sé que me vas a retar, pero bueno, intenté con Satial porque decían que no permitía que se absorbieran Ah, o los sea, hidratos te de cambió a carbono. vos por el Satial. Por el Satial, sí. Bien. Empecé a consumir muchos fideos, porque bueno, con fideos, mucha pasta, porque Sí, creyendo que un día vino como con 5 kilos de más. sí. Bueno, nada, qué sé yo. El... Invierta en verdura y fruta. No, no Bueno, revierte el hígado graso ni nada. no, no, obvio. Es más, yo hasta creo que hacen lo inverso, ¿no? Como que fomentan al paciente a consumir más hidratos de carbono. Porque con esta teoría de que en realidad no los absorbemos, entonces me la paso comiendo hidrato de carbono con el polvito que me lo Aparte meto. viviría con diarrea, ¿no? Si Si tuviera fuese mala mal absorbido. absorción. Bueno, sí, pero eso a veces que el paciente no lo sabe, No, pero bueno, obvio. pongámosle que sí, que es la sintomatología de la mala absorción de grasa. Bueno, no creo que nadie tenga diarrea. No. ¿El molido de las semillas debe ser en el momento o puede molerse y guardarse en la heladera? No, me parece que en el momento. ¿Estás de Sí, acuerdo? En el tiene que ser en el momento. momento. Porque bueno, O sea, una justamente, cucharadita la muelo, la uso. sí, Después, si vuelvo a usar, si la necesito de nuevo, vuelvo de nuevo a moler. Medio embole, pero bueno, con sí. consumirlo una vez por día. Ujú. Sí, acuérdense que, bueno, como decía Clary, justamente este omega entra en contacto con el oxígeno y lo perdemos. Entonces, eso Oxida. significa oxidación, entonces, chau, no van. Acá también, yo creo que acá el aliado número uno es un morterito pequeñito, chiquito ahí en la cocina, y tirar ahí, molé, son 2 toques. O sea, cuando uno ya se Sí, pone obvio. nostálgico, no es algo que cueste. Bien, No, ahí obvio. se saquen a la venta ese rojo. Bueno. Bueno, creo que tocamos todo, respondimos todas las preguntas, acaparamos un montón de pautas alimentarias claves para cualquiera, porque el fomento del omega 3 se lo hacemos a todos, la disminución de los hidratos Obvio. de carbono simple va para todos, así que me parece que Elevar el creo que consumo de verduras, que me había olvidado, de legumbres, de cereales exacto. integrales. Sí. Yo no te quería Y la interrumpir, pero actividad claro, física. hablaste de los hidratos de carbono simples, yo te iba a aclarar, bueno, existen otros hidratos de carbono que son mejores, que tienen más fibra, así Obvio. que bueno, obvio, la fruta y la Eso verdura. sí, arroz integral, sí, quinoa, ahora que salieron los fideos integrales en el súper, bueno, ya no es excusa, más fideos integrales, más legumbres, ¿sí? Consumir más este tipo. Bueno, volvió a preguntar lo mismo, pero bueno, la Sí. respondemos. ¿Cómo es la pregunta? Las semillas con yogur se pueden comer. A ver, si las comemos enteras, el beneficio es la fibra, todos los beneficios conocidos de la fibra. Si las molemos, podemos utilizar el omega 3 que viene en estas 2 semillas que nombramos, que son fuentes de este ácido graso, que es la semilla de lino y chía. Las muelo y las meto en el yogur en el momento, inmediatamente. Bien, bien, perfecto, claro. Bueno, Clary, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a Sé vos por invitarme a tu vivo. No, por favor. Sé todo lo que leíste, te actualizaste para poder dar lo mejor, así que eso vale un montón. Gracias. No, por Gracias favor. a todos los que estuvieron escuchándonos, que fueron un montón, fueron como Un un par sábado de a la personas. tarde. Exacto. Yo ahora voy a subir el vivo a las historias de Instagram para que lo puedas compartir y el que se lo Dale. perdió o si se lo quieren recomendar a alguien que lo puedan compartir. Y ahí justamente que lo están mencionando, Clary tiene ahí su Instagram, Clara Carosino Nutrición, está ahí arriba, lo pueden ver por acá. La siguen Sí. ahí que está dando muchas de estas pautas, ¿no? Mucho cómo se nota en el perfil de cada una la esencia de lo que uno quiere transmitir. Y justamente creo que tu perfil lo que transmite son hábitos alimentarios con equilibrio, ¿no? Esto Sí, obvio. de no restringirnos al máximo y poder lograr una vida lo más equilibrada y saludable posible con buenos beneficios iguales que los de un plan de alimentación restrictivo. Así que Exactamente. lo que me gusta también de tu cuenta, que no lo veo en la mayoría de las cuentas de nutrición, es esto del aporte nutricional, ¿no? ¿Cuánta cuenta acá hay con mucha receta y poco contenido nutricional? Y me parece que ahí está un poco la diferencia. Eso Sí, lleva a otra preparación, otro tiempo. sí, 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 la verdad que sí. Pero bueno, cada uno
Obvio, no, Eh, ni hablar, pero Le digo, pone su toque, todos estos pluses sirven, ayuda, me parece a mí, que está obvio. aportando muchísimo. Así que Bueno, es bueno, que la idea es sí, esa, poder transmitirle a la gente conocimientos útiles, ¿no? Que puedan aplicarlo a la vida diaria de forma sencilla. exacto. Eh, Bien, y si quieren vianditas también ahí, por favor, Tal todas. cual. Bien, muy bien. Bueno, buen fin de Bueno, semana Maru, para gracias. todos. Gracias por Buen acompañarme en fin mi de. cierre de ciclo. Gracias a Así vos. que, bueno, después te comparto la charla para que la puedas compartir. Dale, dale, dale. Un besito Buen fin grande. de. Gracias a Chau, todos. chau. Chau.